2017, se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los diputados que integran la 62ª legislatura y hecho lo anterior, informe con su resultado. Buenos días, con todo gusto, diputada presidenta. Diputada Erendira Olimpia Cova Brindis. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuautle, presente. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Dígame. Claro. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Presente. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Presente. Diputada Itzuri Fernanda Sandoval Vega. Diputada Presidenta, le informo, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 62ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla solicitó permiso y la presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 de agosto de 2017. 2. Primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 23ª y se adiciona la fracción 24ª del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala, que presentan las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios, que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 17º del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presenta el diputado Juan Carlos Sánchez García. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este honorable Congreso del Estado. 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
Diputada Presidenta, le informo 20 votos a favor. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, Diputada Presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de agosto del 2017. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de agosto del 2017 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado J. Carmen Corona Pérez. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $20 votos a favor, Diputada Presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, Diputada Presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de agosto de 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Le damos la bienvenida a la licenciada Betty Sharon Briones Padilla, representante del maestro Lenin Calva Pérez, secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana. Profesor Felipe González Villegas, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Sección 31. Profesor Demetrio Rivas Corona, secretario general de la Sección 31 del CENTE. Profesor José Felipe Ignacio Díaz Grande, secretario general de la Sección 55 del CENTE. Profesor Ismael González Corona, presidente de la FDSSP. Profesor Humberto Hernández Hernández, presidente de la Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza. Profesor Ismael González Corona, presidente de la FDSSP Tlaxcala. Integrantes del Comité de la Sección 31 del CENTE e integrantes del Comité de la Sección 51 del CENTE. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta soberanía. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado J. Carmen Corona Pérez, en representación de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura a la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 23ª y se adiciona la fracción 24ª del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala. Con su permiso, señor presidente, a quienes el día de hoy nos acompañan, entre ellos los secretarios generales de la sección 31 y 55, el maestro Demetrio Rivas Corona, el maestro José Ignacio Díaz Grande, al maestro Felipe González Villegas, representante del Comité Nacional, el compañero Humberto Hernández Hernández, presidente estatal de Nueva Alianza, pastor Ismael, a todos mis compañeros maestros y miembros del Comité Ejecutivo Seccional, bienvenidos, esta es su casa, buenos días. A mis compañeros diputados, gracias por permitirme el uso de la palabra, a la honorable Asamblea. Los integrantes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de esta 62ª legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera y segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 23ª y se adiciona a la fracción 24ª del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala, lo anterior al tenor de los siguientes resultandos. 1. Que es cierto que para esta legislatura es importante adecuar la legislación educativa para que esté acorde a las necesidades reales de la sociedad tlaxcalteca y haciendo eco a la iniciativa que sustenta en forma sólida el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de este Congreso del Estado de legislar para adecuar la administración pública estatal en materia educativa a efecto de que ésta responda a la complejidad, dimensión y exigencia de los retos del desarrollo y bienestar de los tlaxcaltecas y cumplir con el mandato constitucional de lograr una educación de calidad para todos, transformándola en un instrumento que responda con eficacia, eficiencia y congruencia a las exigencias de la sociedad. Por ello, es necesario mejorar la capacidad pedagógica de los docentes de nuestra entidad federativa, perfeccionando los procesos a través de los cuales fortalecen sus aprendizajes para la enseñanza, el desarrollo y renovación de su acervo de competencias teóricas y prácticas profesionales. 2. Que las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos estamos de acuerdo y hacemos nuestro compromiso asumido por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de buscar el fortalecimiento del marco institucional, así como de las dependencias que conforman la Administración Pública Estatal en cuanto al sistema educativo se refiere y lograr que la política educativa estatal efectivamente garantice con excelentes maestros cuya práctica responda a estándares profesionales de calidad a la niñez y adolescencia que cursa la educación obligatoria, el ejercicio pleno de su derecho de aprender. 3. Que el Estado de Tlaxcala tiene una planta docente de más de 20,000 maestros integrados en los sistemas de educación básica y media superior. En ese sentido, el Gobierno del Estado en materia educativa ha logrado avances en la atención de compromisos que le asigna la Constitución Política Federal y la propia del Estado de Tlaxcala. Además, han hecho esfuerzos para desarrollar políticas públicas que han beneficiado al sistema educativo estatal. 4. Que las comisiones que suscriben reconocen que nuestro Estado requiere educadores calificados conscientes de que el éxito de esta entidad y por ende de la nación depende hoy más que nunca de nuestra capacidad de enseñar, convencidos de que un factor esencial para el desarrollo de una educación de calidad es contar con profesores que perfeccionen adecuadamente los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje a través de procesos que sean innovadores, transformadores, participativos y más comprometidos en su quehacer. 5. Que para contribuir a mejorar las políticas educativas en los ámbitos estatal y federal es necesaria la creación de un instituto de profesionalización docente en el Estado de Tlaxcala. Por ello, se requiere que su órgano de gobierno sea integrado preponderantemente por autoridades con una excelente capacidad académica y de gestión, con amplios conocimientos y experiencia probada sobre la situación, las exigencias y los desafíos de la educación obligatoria que representan y dirigen el sistema educativo estatal y por representantes de la sociedad interesados en la mejora de él mismo. 6. Que dicho instituto de profesionalización docente tiene sustento en los postulados del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación y en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que en este sentido establecen que las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia constituirán el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros, que tendrán como finalidades la formación con nivel de licenciatura, la actualización y superación docente de los maestros en servicio, la realización de programas de especialización, maestría y doctorado, el desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa.
Con los antecedentes narrados, las comisiones unidas que suscriben emiten los siguientes considerandos. Primero, que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones de Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, en este mismo sentido, dispone el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala que decreto es toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, que el artículo 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala establece que las iniciativas provenientes de las comisiones en asuntos de su competencia tendrán el carácter de dictamen y pasarán a discusión del Pleno una vez incluidas en el orden del día. Cuarto, que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala atribuye a las comisiones la obligación, entre otras, de recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos legales que les sean turnados y de cumplir con las formalidades en la tramitación y resolución de los asuntos. Estas atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas. Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y resolver sobre las iniciativas, materia del presente dictamen con proyecto de acuerdo. Quinto, en efecto, el educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Por ello, deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y contribuir a su constante actualización y superación profesional. Para ejercer la docencia, los maestros deberán satisfacer los requisitos que en su caso señalen las autoridades competentes y para la educación básica y media superior deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sexto, dentro del marco jurídico en mención y en el orden jurídico del Estado de Tlaxcala, se contemplan como atribuciones de la autoridad estatal la de prestar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, la especial, así como la normal y además para la formación de maestros. Asimismo, la de prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros del sistema de educación obligatoria. En este sentido, las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, consideran necesario pugnar porque entre las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado se adicione lo referente al diseño y planeación de políticas públicas en materia de capacitación y actualización docente en los niveles de educación básica, media superior y la ejecute a través de una institución de profesionalización docente. En efecto, séptima, con la creación de este instituto se está coadyuvando a la política educativa estatal y federal y por ello se requiere que su órgano de gobierno sea integrado preponderantemente por autoridades con una excelente capacidad académica y de visión de gestión, con amplios conocimientos y experiencia probada sobre la situación, las exigencias y los desafíos de la educación obligatoria que representan y dirigen el sistema educativo estatal y por representantes de la sociedad interesados en la mejora del mismo. Por lo antes expuesto y con fundamento, sometemos a la consideración de la 62ª Legislatura del Estado de Tlaxcala el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera y segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción 23ª y se adiciona una fracción 24ª, ambas del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 11. Del primero a la 22ª quedan como están. Se adiciona 23ª. Diseñar, planear, ejecutar, evaluar y proponer estrategias académicas de trabajo
orientadas a la capacitación y actualización docente en los niveles de educación básica, media superior y superior, para fortalecer la calidad académica y lograr aprendizajes significativos entre docentes y educandos, por medio del Instituto de Profesionalización Docente del Estado de Tlaxcala. Y 24ª, las demás que señalen las disposiciones aplicables. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. El Instituto de Profesionalización Docente iniciará sus operaciones en el momento en que el titular del Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, emita el decreto de creación en términos del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, de los 17 días del mes de agosto de 2017, firman por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología el diputado J. Carmen Corona Pérez, presidente, diputado Enrique Padilla Sánchez, vocal, diputado Héctor Israel Ortiz, vocal, diputado Juan Carlos Sánchez García, vocal, diputado Raúl Matonal Ortiz, vocal, y por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente, diputado Agustín Nava Huerta, vocal, diputado Carlos Padillo Morales, vocal, diputado Floria María Hernández, vocal, diputado Héctor Israel Ortiz, vocal, y la diputada Sandra Corona Padilla, vocal. ¿Es cuánto, señor presidente? Queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez. Con permiso, señora presidenta, quisiera solicitar que por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con el objeto de que sea sometido a la discusión, votación y, en su caso, aprobación, en virtud de que se dio primera lectura en sesión de fecha 15 de julio del año en curso. Es cuanto, señora presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputada presidenta, le informo el resultado de la votación, 22 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, diputada presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en los artículos 115 y 131, fracción cuarta, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse a la iniciativa con carácter de dictamen sometido a discusión en lo general y en lo particular. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez.
Con su permiso, señora presidenta, señoras y señores diputados, solicité hacer uso de la palabra para manifestarme a favor de la iniciativa presentada por el diputado J. Carmen Coronel, por dos razones que voy a exponer. La primera tiene que ver con la historia, y quisiera, si me lo permiten, hacer un poco de historia. Yo recuerdo hace algunos años que había un niño que desgraciadamente no contó con tener a su padre para que pudiera guiarlo en los pasos de la vida. Su madre, desgraciadamente, no contaba con el conocimiento para poder decirle que le echara muchas ganas a esta vida. Pero con lo que contaba era con una maestra que le pudo dar la perspectiva del mundo. Esa maestra le dio la oportunidad de aprender a leer, de aprender a escribir, y también le dio la oportunidad de enfrentarse a la vida. Y esa historia se ha repetido innumerables veces en nuestro país. Hoy en esta iniciativa hacemos un justo homenaje a las maestras y a los maestros que han dado su empeño, su vida por la educación en este país. La segunda razón es que en este proceso de reforma educativa, donde le hemos obligado a los maestros a hacer evaluaciones, a que cumplan con sus propósitos, también es merecible que le demos los instrumentos para su actualización, para su profesionalización y para que tengan herramientas y se puedan enfrentar a esas circunstancias. Por eso, saludando a mis amigos y a mis amigas maestras, por eso, en atención a esta iniciativa, estoy a favor de este dictamen. Muchas gracias, señora presidenta. En vista de que ningún ciudadano diputado más desea referirse en pro o en contra de la iniciativa con carácter de dictamen, se somete a votación en lo general y en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, por la afirmativa. Padilla Sánchez, por la afirmativa. Del Razo Pérez Yasmín, sí. Sandoval Vega Itzuri Fernanda, sí. Suárez Delfino, a favor. Cuautle Tecuapacho Humberto, sí. Ramírez Ignacio, sí. Martín Rivera, sí. Águila Rodríguez Fidel, sí. Cova Brindis Herendira, sí. Sánchez García Juan Carlos, a favor. Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, a favor. A toda la UM, sí. Adrián Xochitemo, sí. Carlos Morales, sí. González Aguirre, a favor. Amaro Corona, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Portillo Herrera Jesús, a favor. Nava Huerta Agustín, a favor.
César Freddy Coateconsi, a favor. Sánchez Santiago, María Guadalupe, a favor. Carmen Corona, sí. Diputada Presidenta, le informo el resultado de la votación: 22 votos a favor y 0 en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo general y en lo particular, se declara aprobada la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto dado a conocer por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto, del orden del día, se pide al ciudadano diputado Jesús Portillo Herrera, en representación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Honorable Asamblea. A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 62073/2017, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios, que presentó el diputado Jesús Portillo Herrera para su estudio, análisis, dictamen correspondiente. En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción décima y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracciones 20 y 23, 38, fracción 1, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, estas comisiones ordinarias proceden a dictaminar con base en el siguiente. Resultando: único, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sostiene que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, y comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas según la competencia de la Constitución señala. Acorde a lo establecido en la Constitución Federal, nuestra Constitución local en su artículo 78 establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación, persecución, hacia hacerla efectiva. El diverso 93 de la misma ley menciona que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos, entre los que están el de seguridad pública. La Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios estipula que las instituciones de seguridad pública del Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, deberán coordinarse para integrar al sistema estatal de seguridad pública y cumplir con sus objetivos y fines, así como delegar a los integrantes del Consejo Estatal y Municipal de Seguridad Pública actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública. En cuanto al Consejo Estatal de Seguridad Pública, al referirse a su integración, el Poder Legislativo no cuenta con un representante mismo que tendrá la posibilidad de realizar propuestas encaminadas al fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública, pues un diputado, al ser el representante de mayoría relativa o representación proporcional, está en contacto directo con la población y tiene presente los reclamos de seguridad.
Al ser la seguridad un tema que debe ser atendido por la sociedad y el Estado, entendiendo a este último como lo señala la Constitución Política Estatal, en donde el poder público del Estado se divide por su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y bajo este principio, que tiene el propósito esencial de procurar la colaboración y corresponsabilidad de gobernar para satisfacer los fines del Estado, se propone que este Congreso conforme parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública. De la misma forma, en la presente iniciativa se propone que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga el carácter de invitado permanente en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Por otra parte, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios menciona que son atribuciones de los ayuntamientos instalar el Consejo Municipal a fin de establecer la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. La ley no marca fecha de instalación de dicho consejo. Por consiguiente, se propone que los consejeros municipales tengan el carácter de permanente, por lo que en un plazo no mayor de 30 días hábiles posteriores al inicio de cada administración municipal deberán instalarse de conformidad con las disposiciones aplicables. Se propone reformar la fracción sexta del artículo 225 y el artículo 272 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, a efecto de cambiar la denominación del director de Seguridad Pública por el de comisario de la Policía Municipal, tal como lo establece la fracción tercera del apartado B del artículo 14 de la ley aludida. Con el antecedente narrado, estas comisiones que suscriben emiten el siguiente. Considerados: 1. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece: las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La transcrita clasificación es retomada en los mismos términos por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, disposición legal que en su fracción segunda define como decreto a toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo o determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. 2. El artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. 3. Por lo que respecta a la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, esta se encuentra regulada en el artículo 57, fracción tercera de la norma anteriormente invocada, al establecer que le corresponde el conocimiento de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentos derivadas de la Constitución. En cuanto a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, su competencia se encuentra prevista en el artículo 60, fracción tercera del Reglamento Interior del Poder Soberano, mismo que establece que dicha comisión le corresponde, entre otros, el conocimiento de las leyes y reglamentos que establezcan y regulen los sistemas de reinserción social, así como el funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública, en coordinación con la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Por ende, y toda vez que la iniciativa en análisis tiene como finalidad de reformar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios, con el objeto de modificar la integración del Consejo de Seguridad Estatal de Seguridad Pública, entre otras propuestas, por lo que es de concluirse que estas comisiones ordinarias son competencias para dictaminar en el particular. 4. Por lo que respecta al planteamiento relativo a modificar la integración del Consejo Estatal de Seguridad Pública a efecto de integrar en esta a un representante del Poder Legislativo, diremos que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 35 establece literalmente que, artículo 35,
Los consejos locales se integrarán por las instituciones de seguridad pública de la entidad de que se trate y de la Federación. En esta tesitura es importante señalar que el precepto anteriormente citado se refiere al tipo de instituciones que deben integrar los consejos de seguridad pública en las entidades federativas, es decir, todas aquellas que de conformidad con la Constitución Federal, las leyes de los estados, así como la ley anteriormente invocada a las respectivas de las entidades federativas, tengan atribuciones específicas en materia de seguridad pública. Por otra parte, el artículo 37 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que los consejos locales y las instancias regionales se organizarán en lo conducente de manera similar al Consejo Nacional. En este sentido, la ley aludida no solo hace referencia en tiempo de instituciones, según su naturaleza deben integrar dichos órganos, sino también que los mismos deben de integrarse de forma similar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, de forma tal que en la integración de este no existe representante alguno del Poder Legislativo Federal. Lo anterior hace evidente que proveer lo solicitado no sería lo adecuado. Sin embargo, bajo el criterio de las comisiones que suscriben, no existe impedimento alguno para que, dada la naturaleza de los asuntos a tratar dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública y a consideración de sus integrantes, puede ser invitado algún representante del Poder Legislativo, lo cual permitirá que este poder tenga la posibilidad de participar en el fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública. Para ello, es necesario reformar el contenido del artículo 192 de la Ley de Seguridad Pública del Estado a efecto de permitir la participación de un representante del Congreso del Estado con el carácter de invitado. Lo anterior se encontrará supeditado a la naturaleza de los asuntos a tratar y a consideración de los integrantes del Consejo Estatal. En relación a la propuesta relativa para reformar el artículo 192 de la ley antes invocada, a efecto de incluir como invitado permanente del Consejo Estatal de Seguridad Pública al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las comisiones que suscriben consideran que dicha propuesta es acertada, dado que ello permitirá que el titular de este órgano autónomo externe su opinión respecto de los lineamientos, propuestas y demás instrumentos que, de conformidad con sus atribuciones, emita dicho Consejo, lo cual asegura que las decisiones de este órgano colegiado se desarrollen respetando en todo momento los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política local. Sexto, de la reforma planteada por el diputado iniciador, referente a modificar el contenido del artículo 224 de la ley que nos ocupa, diremos que este tiene por objeto el atribuirle el carácter de órgano permanente a los consejos municipales, por lo que deberán de sesionar de forma ordinaria cada 3 meses, así como establecer un plazo límite de 30 días hábiles posteriores al inicio de cada administración municipal para que estos sean instalados. En esa tesitura, y estas comisiones consideran que dichas propuestas son atinadas, puesto que ello permitirá que estos órganos implementen de forma eficiente procesos de planeación de las políticas públicas en la materia, así como plantear lineamientos que mejoren los mecanismos de su prevención del servicio de seguridad pública. Además de lo anterior, propiciará la posibilidad de evaluar constantemente el resultado de las acciones que dichos órganos municipales planteen, a partir de las atribuciones conferidas a estos por la ley. Séptimo, en cuanto a las propuestas por la reforma de la fracción sexta del artículo 225 y el artículo 272 de la citada Ley de Seguridad Pública Local, al respecto, estas comisiones coinciden con el criterio del iniciador, puesto que, en efecto, el artículo 14 de la ley antes invocada cataloga a las autoridades en materia de seguridad pública, tanto en el ámbito estatal como en el municipal, por lo que respecta a la configuración prescrita en dicho dispositivo. Con relación a las autoridades municipales en la materia, estipula, entre otras, la figura de comisario de la Policía Municipal,
y no así la de director de la Policía Municipal. En consecuencia, es correcto reformar los artículos invocados al inicio del presente considerando, con la finalidad de suplir en estos la figura de director de Seguridad Pública Municipal por la del comisario de Policía Municipal a efecto de eliminar la ley tal inconsistencia. Por las razones anteriormente expuestas, estas comisiones se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 54, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1, 7, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 192, la fracción sexta, el artículo 225 y el artículo 272. Se adicionan 2 párrafos al artículo 224, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios, para quedar como sigue. Artículo 192. Cuando a razón de los asuntos a tratar el Consejo Estatal considere conveniente poder acordar que participe en sus sesiones un representante del Congreso del Estado, así como invitado permanente u ocasionales, quienes contarán con voz, pero sin voto. Asimismo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá el carácter de invitado permanente. Artículo 224. Los consejos municipales deberán ser instalados por la administración municipal que corresponda en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al inicio de esta. Su integración deberá ser acorde con las disposiciones contenidas en la presente ley y las demás disposiciones aplicables. Los consejos municipales sesionarán ordinariamente cada 3 meses de manera extraordinaria cuando sea convocado por su presidente o por la mayoría de sus integrantes. Artículo 225. Fracción 1 a la 5 queda igual. 6. El comisario de la Policía Municipal del ayuntamiento que corresponda. 7 a la 10 queda igual. Artículo 272. La Policía Municipal dependerá administrativamente del presidente municipal y operativamente del comisionado estatal de seguridad a través del comisario de la Policía Municipal. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Si al entrar en vigor el presente decreto la administración municipal no ha instalado el consejo municipal correspondiente, ésta tendrá un plazo de 30 días hábiles para realizarlo. Artículo 3. Se deroga todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente decreto. Al Ejecutivo para que lo mande a sancionar y mande a publicar, dado en las salas de sesiones de comisiones Xicotenca-Tlaxcala del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 11 días del mes de agosto del año 2017. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente. Diputada Gloria María Hernández Hernández, vocal. Diputado Sandra Corona Padilla, vocal. Diputado Carlos Morales Vadillo, vocal. Diputado Agustín Nava Huerta, vocal. Diputado Fidel Águila Rodríguez, vocal. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, vocal. Por la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, diputado Jesús Portillo Herrera, presidente. Diputado Delfino Suárez Piedras, vocal. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, vocal. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Con
Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interno del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Ignacio Ramírez Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputada Presidenta, le informo el resultado de la votación, 19 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, Diputada Presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Del Razo Pérez Yasmín, a favor. Sandoval Vega Itzuri Fernanda, a favor. Suárez Delfino, a favor. Cuautla Tecuapacho Humberto, sí. González Aguirre, a favor. Ramírez Sánchez, sí. Águila Rodríguez Fidel, sí. Cova Brindis Heréndira, sí. Sánchez García Juan Carlos, a favor. Morales Vadillo, a favor. Atón Alnaum, sí. Xochitemo Pedraza Adrián, sí. Amaro Corona, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta alguna diputada por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Portillo Herrera Jesús, a favor. César Freddy Coteconci, sí. Sánchez Santiago María Guadalupe, sí. Nava Huerta Agustín, a favor. De conformidad, Informo el resultado de la votación, 19 votos a favor y 0 votos en contra. de conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular.
Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, a favor. Del Razo Pérez Yasmín, a favor. Sandoval Vega Itzuri Fernanda, a favor. Suárez Delfino, a favor. Cuautla Tecuapacho Humberto, a favor. Ramírez Ignacio, sí. Águila Rodríguez Fidel, sí. Erendira Cova, sí. Rivera Barrios, sí. Sánchez García Juan Carlos, a favor. Morales Vadillo, sí. A toda la UM, a favor. Xochitemo Pedras Adrián, sí. Amaro Corona Alberto, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta alguna diputada por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Portillo Herrera Jesús, a favor. César Freddy Cuatecón Cicuautle, sí. Sánchez Santiago María Guadalupe, sí. Nava Huerta Agustín, a favor. Dada presidenta, le informo el resultado de la votación: 17 votos a favor y 0 en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. De conformidad con la votación emitida, en lo general y en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Juan Carlos Sánchez García proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 17º del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Gracias, diputada presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que hoy nos acompaña y medios de comunicación. El que suscribe, Juan Carlos Sánchez García, diputado de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, fracción primera, y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, novena, fracción segunda y 10º, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 17º del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia electoral, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las y los jóvenes entre los 15 y 26 años de edad representan aproximadamente una tercera parte de la población total del país. Sin embargo, en la integración del poder público, este sector está subrepresentado, pues carecen de oportunidades reales del acceso al mismo. Es por ello que la presente iniciativa tiene el propósito de establecer la obligación constitucional para que los partidos políticos postulen a jóvenes en los diversos cargos de elección popular, particularmente como diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Sin duda, la participación de los jóvenes
influye positivamente en el contexto social en que participan, pues sus características esenciales es la energía, dinamismo y entrega en el ejercicio de sus responsabilidades. Asimismo, porque la juventud representa nuevas expectativas, propuestas novedosas y esperanza renovada. Si bien reconocemos las virtudes de este sector, lo cierto es que en la realidad se han señalado diversos pretextos para justificar la falta de empoderamiento de las y los jóvenes. Al respecto, se ha dicho equivocadamente que los jóvenes no cuentan con la experiencia suficiente para ocupar cargos que implican cierto grado de responsabilidad. Sin embargo, los hechos demuestran que los jóvenes han sido protagonistas en las grandes transformaciones sociales. Su espíritu emprendedor, revolucionario y de vanguardia permitió alcanzar nuevos esquemas democráticos, entre ellos el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, la consolidación de órganos autónomos para equilibrar el ejercicio del poder público, así como garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Por lo anterior, resulta incongruente y contradictorio que los jóvenes encuentren límites en el acceso al poder político. No es justo que en el trabajo proselitista estén al frente y que en el ejercicio del poder se les excluya. Es necesario que los jóvenes ejerzan el poder para equilibrar la experiencia con la juventud, para conciliar los legítimos intereses y las naturales diferencias entre los diversos sectores de la sociedad. La presente iniciativa tiene el propósito de garantizar la inclusión de una cuota de jóvenes en la integración de la legislatura local y los ayuntamientos, promoviendo la participación efectiva de los jóvenes en la vida social, en la dirección de los asuntos políticos y en los procesos de toma de decisiones, generando condiciones de equidad en la representación social. Es impostergable que los jóvenes participen en la integración del Poder Legislativo y en los ayuntamientos, toda vez que estos órganos de gobierno tienen resonancia las distintas ideologías y se manifiestan todas las formas del pensamiento social, mismas que a la postre se materializan en decisiones que repercuten en la sociedad. En este sentido, también es necesario señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades para participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes libremente elegidos. Es por ello que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado mediante diversas resoluciones a favor de las cuotas electorales como una acción afirmativa que compense y revierta las situaciones de desventaja que enfrentan los diversos grupos vulnerables de nuestra sociedad, como son los jóvenes mexicanos. En consecuencia, la iniciativa que hoy se propone para asegurar la inclusión de los jóvenes en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos es una propuesta que debemos impulsar para empoderar a los jóvenes, que representa la oportunidad de escuchar ideas frescas y transformadoras. Además, porque la participación de la juventud legitima las decisiones ante la sociedad, pues tiene su origen en la inclusión de la diversidad ideológica. Nuestra sociedad necesita talento, fuerza y expectativa renovada. Las y los jóvenes tienen mucho que aportar. Deben de tener voz para plantear políticas públicas ideales por los jóvenes y para los jóvenes. Tienen derecho a incidir en la política, economía y la educación para generar condiciones que impulsen su desarrollo, para abatir los problemas propios de la juventud, entre ellos el acceso a la educación o la falta de empleo. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, esto es posible si el sector joven logra estar representado en el poder público, particularmente como legisladores e integrantes de ayuntamiento. Es por ello que se deben realizar las reformas jurídicas necesarias. En este contexto, es necesario señalar que los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Iberoamericana de la Juventud consideran como jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y 26 años. Por ende, de este rango de edad ha sido considerado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI,
para mantener una comparabilidad con diversos proyectos estadísticos. En este tenor, la población joven de México está compuesta por 30.6 millones de personas, que representan el 25.7% de la población total, y que en el estado de Tlaxcala la población joven asciende al 26% de la población total en nuestra entidad, de acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas por el INEGI en el año 2016, en el marco del Día Internacional de la Juventud. Sin embargo, ni en la integración del Congreso del Estado, ni en los ayuntamientos se encuentra representado este sector en esta misma proporción. Por esta razón es impostergable su inclusión en dichos órganos colegiados, pues resulta evidente que los jóvenes están subrepresentados políticamente. En la actualidad, la perspectiva de la juventud está ausente de las políticas públicas que se deciden e implementan. Por esta razón, es necesario que en las legislaturas y en los ayuntamientos exista una proporción, si no igual, por lo menos cercana a la proporción que representa la población joven en conjunto con la población estatal. Por tanto, resulta viable establecer en 20% el porcentaje mínimo de candidaturas a diputados locales e integrantes de los ayuntamientos que deben ser registradas por los partidos políticos para los procesos electorales locales. Mediante acciones afirmativas se deben de establecer la obligación de los partidos políticos para que postulen jóvenes a los diversos cargos de elección popular en una perspectiva legislativa similar a la realizada en la reforma electoral en el año 2014 para hacer realidad la paridad de género. Esta propuesta es viable, pues en la reforma electoral del año 2014 ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni las normas generales establecieron parámetros o cuotas referentes a las acciones afirmativas para jóvenes. Por tal razón, las legislaturas de las entidades federativas tienen libertad de configuración legislativa para legislar sobre un tema. En consecuencia, se propone introducir la reforma al párrafo 17º del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el sentido de garantizar la inclusión de jóvenes en un porcentaje que incremente su presencia en el ejercicio del poder público. Para tal efecto, los partidos políticos deberán postular en sus listas un 20% de menores de 26 años en candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional para el Congreso local e integrantes de los ayuntamientos. Además, para garantizar la efectividad de las cuotas para jóvenes, se propone que las fórmulas que presenten los partidos políticos, tanto propietario como suplente, cumplan con la edad que se estipula entre 18 y 26 años, pues ante la eventual renuncia del propietario, se asegura que el suplente que finalmente acceda sea de la edad límite, para cumplir con la finalidad de la acción afirmativa, es decir, el acceso de los jóvenes al poder público. La presente iniciativa corresponde a lo que se ha denominado acciones afirmativas, que están destinadas a una urgencia temporal y que corresponden al principio de estímulos e incentivos para incrementar la participación política. Dicha iniciativa expone la necesidad de otorgar a los jóvenes de 18 a 26 años de edad una cuota como acción afirmativa de carácter electoral, aplicable a propietarios y suplentes por los principios de mayoría relativa y representación proporcional a los cargos populares para diputados locales y ayuntamientos del 20% de las candidaturas. Si bien el porcentaje de la población joven es de aproximadamente el 26%, lo cierto es que en la presente iniciativa se propone que los partidos políticos postulen solo un 20%, es decir, la cuota mínima de representación. Con la reforma se plantea garantizar lo siguiente: en las candidaturas para diputados por el principio de representación proporcional, por lo menos 2 fórmulas de las 10 que integran la lista completa corresponderá a jóvenes. En las candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, por lo menos el 20% del total corresponderá a jóvenes. En las candidaturas para ayuntamientos, por lo menos el 20% de las fórmulas que integran la planilla completa estará representada por jóvenes. En las candidaturas para presidentes de comunidad, el 20% del total de las fórmulas deberá corresponder a jóvenes.
Apoyar esta propuesta significa dar una visión más fresca de la política, garantizando la inclusión y participación de la juventud dentro del sistema político, porque impulsar su participación dentro del sector público favorece el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de los jóvenes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9ª fracción segunda y 10 apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforma el párrafo 17º del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 95. Del párrafo primero al 16º queda igual. Párrafo 17º. Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad de género, así como la integración del 20% de candidaturas de jóvenes menores a 26 años de edad en las elecciones ordinarias de diputados locales y de ayuntamientos. Con respecto a su número total de candidatos de que se trate, ningún partido político o coalición excederá del 50% de candidatos de un mismo género. Cada planilla de candidatos independientes para los ayuntamientos garantizará la paridad de género en la misma proporción que no exceda del 50% de un mismo género. Asimismo, deberá incluir el 20% de candidaturas de jóvenes en la integración de la planilla respectiva. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo de que se encuentre en marcha algún proceso electoral, en cuyo caso entrará en vigor concluido este. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 11 días del mes de agosto del 2017. Atentamente, diputado Juan Carlos Sánchez García. Es cuanto, diputada presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Todo gusto, diputada presidente. Con todo gusto, diputada presidente. Correspondencia 17 de agosto de 2017. Oficio que dirigen el presidente y tesorero del municipio de Panocla, a través del cual informan de la recaudación parcial en los rubros de impuesto predial y agua potable del periodo enero-junio de 2017. Oficio que dirige el licenciado Antonio Cisneros Tuxpan, secretario del Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual informa de la integración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Lorenzo Axocomanitla. Escrito que dirige José Luis Hernández Maclacuatzi, a través del cual solicitas el informe y la fecha de presentación ante el Congreso del Estado de la cuenta pública trimestral del ente fiscable Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Apizaco, correspondiente al periodo abril-junio del ejercicio fiscal 2017. Asimismo, solicita copia simple del oficio de la presentación de la citada cuenta pública ante este Congreso. Escrito que dirige Agustín Méndez Cervantes e Isabel Opance Copalcua, a través del cual solicita la intervención de esta soberanía para dar solución a la problemática suscitada en la administración del municipio de Concla de Huancomatzi. Escrito que dirige Valentín Gutiérrez Hernández, expresidente municipal de Petatitlán, de Antonio Carvajal, a través del cual solicita copia del informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del municipio de Petatitlán, de Antonio Carvajal, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y actualización. Escrito que dirige Valentín Gutiérrez Hernández, expresidente municipal de Petatitlán, de Antonio Carvajal, a través del cual solicita copia del informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del municipio de Petatitlán, de Antonio Carvajal,
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y actualización. ¿Es cuánto, diputada presidente? De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirigen el presidente y tesorero del municipio de Panotla, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su trámite correspondiente. Del oficio que dirige el secretario del Ayuntamiento de San Lorenzo a Xocomanicla, túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y a la de Recursos Hidráulicos para su conocimiento. Del escrito que dirige José Luis Hernández Matlacuatzi, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirigen Agustín Méndez Cervantes e Isabel Lopanzi Copalcúa, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. De los escritos que dirige el expresidente municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización y al órgano de fiscalización superior para su atención correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Portillo Herrera. Con el permiso de la mesa, compañeros diputadas y diputados, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, que refiere que en la edición de 2016 de la Guamantlada se registraron 16 personas lesionadas por asta de toro, personas de cuya edad osciló entre los 17 y 73 años de edad, que resultaron de esta festividad, de los cuales por lo menos fueron 2 de gravedad. Sin embargo, días después se tuvo conocimiento a través de algunos medios de comunicación que una persona de 40 años de edad perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió luego de ser embestido por un toro. Como es sabido de las diferentes ediciones de la Guamantlada, ha causado diversas pérdidas humanas y lesionados de gravedad que han puesto en riesgo su integridad, afectando por consiguiente a sus familiares. Por este motivo, como presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, hago un llamado atento a las diferentes instancias gubernamentales, estatales y municipales, tanto en materia de seguridad pública, protección civil y de salud, para no escatimar ningún recurso humano ni económico para salvaguardar la integridad de la población. La importancia de verificar, inspeccionar y corregir algunos desperfectos, tanto en las instalaciones de burladeros, de gradas, instalaciones eléctricas, de gas u otros artefactos que comúnmente son utilizados para la venta de diferentes productos, así como la revisión de la resistencia estructural de las viviendas, son un factor que puede evitar algún siniestro. Por tanto, desde esta máxima tribuna del Estado, es menester solicitar el apoyo de las dependencias antes mencionadas a fin de coadyuvar a la prevención de los asistentes a esta edición de la Guamantlada, que se desarrollará el próximo sábado con el objeto de evitar alguna desgracia. Es cuanto, señor presidente. En vista de que ningún diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 12:35 del día 17 de agosto del 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 22 de agosto del 2017. En esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Muy buenas tardes.